En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Conexión DIRCOM, el programa de radio y podcast de la Asociación de Directivos de Comunicación. Soy Gonzalo Prieto y hoy me acompaña al control técnico Jorge Zumeta. Seguimos avanzando en esta temporada de Conexión DIRCOM, voces que inspiran, en la que queremos detenernos en cómo está evolucionando el oficio del DIRCOM, qué ha cambiado de verdad y qué pesa más hoy en la toma de decisiones, así como qué significa comunicar en contextos cada vez más complejos y sensibles. Hoy vamos a hablar de todo eso con una profesional que conoce bien esa evolución del rol y que trabaja en un entorno donde comunicar implica literalmente generar confianza cada día. Nos acompaña Laura Gonzalvo, es directora de comunicación y ESG de Securitas Direct by Verisur para la región de Iberia, Italia y LATAM. Con ella vamos a profundizar en el papel del DIRCOM hoy, en el uso del dato y el conocimiento aplicado a la comunicación, en la construcción de confianza y reputación, en la tecnología con mirada humana y en cómo el propósito puede traducirse en proyectos reales con impacto social. Así que si te interesa cómo está cambiando el trabajo del director de comunicación y qué exige hoy este rol desde dentro, quédate con nosotros. Comenzamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Como os adelantábamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Laura Gonzalvo. Laura cuenta con una amplia trayectoria en comunicación y gestión de la reputación corporativa. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios, agencias y grandes compañías y durante más de 15 años ha liderado la comunicación de multinacionales. Es licenciada en periodismo y en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó el máster de comunicación y ha completado su formación directiva en el IE Business School. Además, mantiene un papel muy activo en el ámbito profesional, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación DEC, del Consejo Asesor del Observatorio de Comunicación Interna y participa en organizaciones como DIRCOM, EGECON o multinacionales por Marca España. Su trayectoria ha sido reconocida de forma continuada, ha sido incluida entre las mejores DIRCOM por Forbes durante 4 años consecutivos y forma parte del Top 100 Mujeres Líderes 2024 en la categoría de mejores directivas. En lo personal, Laura es una firme defensora del talento femenino y del compromiso social, especialmente con las mujeres más vulnerables. Desde 2024 es patrona de la Fundación Verisur. Es madre de 2 niños, orgullosa maña. Zaragoza sigue siendo su refugio y una apasionada de viajar. Ha visitado más de 40 países, aunque su debilidad, confesa, y en esto vamos a estar de acuerdo ya de partida, Laura, es Japón. Eso es. Japón, que está hasta arriba ahora de turistas, ya está ya muy no lleno. Ya no es lo que era. Laura, bienvenida a Conexión DIRCOM, un placer tenerte con nosotros. Un placer, Gonzalo, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Laura, vamos a comenzar la conversación contigo enfatizando que el trabajo del DIRCOM no es solo contar bien lo que hace una organización, sino entender, siempre lo decimos, el contexto, anticipar cómo se va a interpretar un mensaje y asumir también qué impacto puede tener, ¿no?, ese mensaje en ese contexto. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que más ha cambiado en el trabajo del DIRCOM en estos últimos años? Bueno, yo me quedaría fundamentalmente con 3 aspectos, ¿no? El primero de ellos es que creo que estamos en un proceso bidireccional de la comunicación. Históricamente, los equipos de comunicación de las corporaciones nos dirigíamos a nuestros distintos stakeholders de manera unidireccional, ¿no? Estamos ya en los últimos años hemos empezado un proceso que yo creo que está
protagonizado fundamentalmente por la escucha, por el análisis del contexto, como tú mencionabas al principio, por ese análisis de las audiencias, de los distintos stakeholders, y a partir de ahí yo creo que el gran reto es que estamos en una etapa de creación y de generación de conversaciones. Obviamente el reto ahí es ser capaces de liderar esa conversación como las marcas, pero entendiendo cada vez más a nuestro interlocutor. Esto no pasa solo en el ámbito externo, se habla sobre todo también del ámbito interno, de los colaboradores, de los empleados, de esa conversación cada vez más necesaria con los medios de comunicación, con los que construimos ya mensajes y contenidos de manera conjunta, y por supuesto con toda la sociedad, con un protagonismo claro del mundo digital, que para mí sería ese segundo aspecto, ¿no? Si cada vez estamos hablando más de conversación, desde luego esa conversación cada vez es más digital, tiene que estar, el mundo digital está en el epicentro, ¿no?, de toda nuestra estrategia de comunicación, con especial foco en lo que llamamos e-reputation, ¿no?, en todo lo que es nuestra reputación, en todos nuestros assets, qué se habla de nosotros en los activos digitales y, como decía antes, cómo somos capaces de controlar y de liderar esa conversación. Y el tercer aspecto, que está muy relacionado con esto, tiene que ver con el análisis, ¿no? Yo llevo ya bastantes años en comunicación, casi 2 décadas. Si recuerdo mis inicios, mi función poco tenía que ver con el análisis, y cada vez más, ¿no? Tengo que poner en valor que somos una función que parte de ese análisis, que parte de ese entendimiento, que cada vez más tiene más de ciencia que de arte, que obviamente la creatividad y ese pensamiento crítico que yo creo que tenemos, ¿no?, los comunicadores, es fundamental, pero cada vez más apalancado en esos datos, en ese análisis, en esa medición real time, en data intelligence, en inteligencia artificial, que seguro que luego hablamos de ella, y eso empiezan a ser ya unas constantes cada día más frecuentes en nuestra función. Comentábamos al principio que la confianza es la base de vuestro negocio. Se está convirtiendo también la confianza en una palabra hasta cierto punto un poquito manoseada, ¿no? Pero en vuestro caso es literalmente, como decíamos, el núcleo de vuestro negocio, ¿no?, de Verisure, de Securitas. ¿Cómo se comunica la confianza? ¿Qué hay que hacer para comunicar la confianza de la mejor manera posible? Bueno, yo aquí diría que desde luego lo más significativo de los DIRCOMs es ser capaces de contribuir al negocio jugando, como decía, un papel estratégico. Tú decías que vivimos en esa era de la confianza, que al final la confianza no deja de ser el resultado fundamental de la reputación, pero precisamente por su erosión, por su cuestionable carencia, la confianza es incluso ahora mucho más importante que incluso los resultados financieros, ¿no? Y ese es nuestro territorio. Entonces me dices, ¿cómo se comunica esa confianza? Pues bueno, estamos en un contexto que se caracteriza por la polarización, por la politización de cada cosa que hacemos, y los riesgos obviamente pues están en la desinformación, en las fake news, en la exagerada negatividad que vivimos, ¿no?, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Pero aquí, lejos de ser negativo, yo pondría el acento en lo que podemos seguir contribuyendo como directores de comunicación, y es que las marcas tenemos la oportunidad de conectar con los consumidores, con todos los públicos, y en ese sentido yo creo que nos enfrentamos al reto de la relevancia, ¿no?, de mostrar nuestros valores, nuestros propósitos, hacerlo a través de las acciones y luego de la comunicación, pero primero actuando y luego haciendo. Yo siempre digo del hecho al dicho y no al revés, y al final tenemos en nuestras manos el poder de hacer que las cosas pasen para luego ser capaces de contarlas, ¿no? Entonces yo creo que al final hay mantras que no debemos perder como profesión, debemos seguir siendo transparentes, debemos seguir siendo coherentes con lo que somos. No vale la misma comunicación exactamente para las mismas marcas, y también quitándonos el miedo a hacerlo, ¿no? Cada vez más oigo de, no, es que me da miedo comunicar porque a ver cómo se va a interpretar. Yo creo que hay que quitarse, ¿no?, ese lastra de tener miedo a comunicar. Si se hace desde la honestidad, desde la humildad, yo creo que la utilidad de esa información es muy valiosa. La información es poder y tenemos en nuestras manos la capacidad de seguir trasladándola. Y a la hora de construir confianza, ¿cómo la construye una compañía como Securitas Direct by Verisure? ¿Cómo construye esa confianza en el día a día, de manera concreta?
Pues mira, yo te diría que en esa línea de que decía antes de ser consistentes y coherentes con lo que somos, yo creo que las marcas tienen que hablar de los territorios en los que son voces expertas. Entonces nosotros somos una voz experta por la experiencia que tenemos y por la capilaridad que tenemos en el sector de la seguridad, en seguridad y en protección. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es el Observatorio de la Seguridad, que es un proyecto que lanzamos hace ya 5 años, pero que se ha ido robusteciendo en los últimos años. Esto parte de la escucha, ¿no? Cuando antes decía escucha, la escucha empieza adentro. Hay que empezar a escuchar qué es lo que nos dice el negocio. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos muchísima información interna que nos servía para ser mejores, para dar un mejor servicio a nuestros clientes, pero que era información de utilidad también para la sociedad en general, pues para determinar, por ejemplo, cuáles eran las zonas más seguras, cuáles eran pues las distintas los distintos métodos o técnicas de robo, bueno, cosas que podían ser importantes para la sociedad. Y a partir de ahí es cuando entendemos que podemos construir ese observatorio, porque precisamente lo que nos permite es ser esa voz experta y trasladar esa información interna para hacerla extensible a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí se construye esa confianza, siendo expertos en lo que ya la sociedad de por sí te da esa credibilidad, ¿no? Yo veo muchas marcas que hay veces que dices, oye, comunican cosas que si le quitara el logo no sabría por qué la están comunicando, ¿no? Yo creo que hay que buscar esa coherencia todo el rato. Sí, la autenticidad, ¿no? Eso de la marca para poder pasar del hecho al dicho. Del hecho al dicho, que es un poco trabalenguas, pero sí, es una frase que me ha encantado. Hay decisiones o momentos en los que también entiendo que, como cualquier compañía, decidiréis no comunicar. O momentos en los que quizá es mejor no estar, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo se gestiona la no comunicación? Bueno, yo soy pro de comunicar siempre, ¿no? Hasta donde puedas llegar, pero no entiendo el no comunicar. O sea, yo creo que al final el silencio administrativo en cualquiera de las interacciones con todos los stakeholders que hemos comentado antes, que trabaja un DIRCOM, no es una alternativa. Otra cosa es que efectivamente nosotros, te comentaba al principio, Gonzalo, ahora somos una compañía pública, acabamos de salir a bolsa recientemente y obviamente juegas en terrenos donde todo también está regulado, ¿no? Y hay veces que puedes y que no puedes decir. Ahora mismo estamos en un quiet period porque comunicamos resultados en unos días, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas que estar en silencio. Creo que siempre tienes que ser coherente, siempre hay una oportunidad de poder hablar, de poder comunicarte, porque si somos coherentes con eso que he dicho al principio, de generar conversaciones, el silencio nunca es una alternativa para la conversación. Y yendo un poco a toda esta comunicación regulada, ¿no? Que también es interesante porque en vuestro caso habéis saltado a los parques recientemente. ¿Cómo se gestiona, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde que, bueno, tenéis quizá algunas inflexibilidades nuevas que antes no estaban con vosotros, ¿no? Bueno, yo lo veo siempre, creo que soy positiva por naturaleza. Clave de oportunidad. Lo veo en clave de oportunidad. Me gusta. Yo es como hay que verlo, Al revés, mira, hace muy pocos días tuvimos un encuentro con nuestro CEO mundial con medios de comunicación y le hacían esta pregunta y decía, mira, lo único que ha cambiado es que ahora me puedo sentar con los medios y contar cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que lo veo al revés, ¿no? Como una oportunidad. También creo que estamos aún en fase de aprendizaje, pero somos de esa filosofía de ir del dato al relato, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de poder contar con información ya pública, lo que nos permite es precisamente ser capaces de robustecer todavía más nuestro relato y nuestra narrativa. Sí, sin duda la comunicación como oportunidad, ¿no? Y esa ventana en la que siempre hay algo que se puede hacer y hacer de una manera distinta. Hay algo que también me llama la atención de vuestro negocio, de Securitas Direct, y es vuestra manera de hablar de la seguridad, ¿no? Ya lo hemos tocado un poquito hablando de confianza, pero bueno, es también el hablar de la seguridad desde una perspectiva también optimista, ¿no? Enlazándolo, y no desde el miedo, sino desde ese conocimiento que tenéis, ¿no? Hablábamos del Observatorio de Seguridad. Bueno, ¿cómo nace ese proyecto del Observatorio de Seguridad? ¿Por qué decidís ponerlo en marcha? ¿Por qué decidís ocupar ese territorio? ¿Qué os aporta el ocuparlo?
para que también otros puedan sacar aprendizajes, ¿no?, hacia sus negocios, que es también lo que buscamos en este programa, que otros responsables de comunicación se inspiren. Bueno, como te comentaba antes, ¿no? Yo creo que nace de la escucha interna y eso es siempre súper interesante. Yo digo que al final un DIRCOM tiene que estar en constante contacto con todas las áreas de negocio y entender qué es esa información que es susceptible, ¿no?, de ser comunicada, y nace desde el hecho de entender que teníamos información que podía ser de interés público, ¿no? Yo creo que lo que más hemos avanzado en los últimos años es que ya no hacemos un informe, sino que hacemos muchos informes verticales a lo largo del año, en los que entendemos también cuál es el contexto, que lo comentaba también al principio, qué es lo que más interesa a la sociedad. Oye, por ejemplo, si pueden interesar temas de emergencias, temas de incendios, o sea, cuáles son aquellas temáticas sobre seguridad que más informa, y aportar nuestro valor como expertos en esa categoría. Hablando ahora de tecnología, ¿no?, que es otro ámbito que también está, bueno, nunca ha dejado de irrumpir, pero ahora parece que está emergiendo con más fuerza, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de datos, datos que entiendo que en vuestro negocio también habrá muchos datos, automatización, monitorización. En general, la tecnología, si siempre nos ha envuelto, hoy nos envuelve a pasos ya agigantados, ¿no?, que a veces pues también nos puede abrumar, ¿no? Viéndolo en clave de oportunidad, ¿cómo equilibrar ese uso de las tecnologías con el enfoque humano, ¿no? ¿Cómo balancear esos dos mundos que no son, no están contrapuestos, ¿no? Pero bueno, a veces parece... Bueno, yo te diría, a ver, para nosotros en Securitas Direct es muy natural porque los dos pilares que forman parte de nuestro modelo de negocio son la tecnología, la inclusión de la tecnología más avanzada, de vanguardia, con el servicio humano. Nosotros no vemos una cosa desligada de la otra, con lo cual es verdad que además desde el año 2008 empezamos a ser una compañía ya full data driven, a incorporar inteligencia artificial en todos nuestros procesos, con lo cual para nosotros esa integración es muy sencilla, y desde luego, desde hace años ya entendimos que la inteligencia artificial es un aliado, nos convierte en ganadores, y más allá de deshumanizar, lo que nos permite es tomar mejores decisiones. Para nosotros la disyuntiva no es inteligencia artificial sí o no, para nosotros es cómo la utilizamos para que nos ayude a tomar mejores decisiones y para que seamos más eficientes en nuestro trabajo. En ese sentido, en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, llevamos ya pues 1 año y medio trabajando, integrando la inteligencia artificial en todas las funciones de comunicación, en la generación de contenidos, en el análisis, en las automatizaciones, etcétera, formando el 100% del equipo en inteligencia artificial, midiendo el impacto y la adhesión, ¿no?, la adherencia y la periodicidad de uso, y la verdad que es ver como una maravilla cómo nos está ayudando a ser mejores, como digo, a optimizar nuestros procesos y hacer un entregable mejor. Y desde luego te diría que incluso más humano, ¿no?, porque tenemos más capacidad de dedicarnos a lo que realmente importa y a aquello en lo que contribuimos y damos valor, que sin duda está en ese pensamiento crítico y lateral, ¿no? Entiendo que tú eres más de lanzarte a probar que de ir con cautela con la tecnología. Completamente. Yo soy más de pedir perdón que pedir permiso. La verdad que creo que, hablando de la confianza, creo que también, desde luego nosotros somos unos afortunados en Securitas Direct, pero seguro que en otras empresas hay que tener confianza para poder innovar, no hay que tener miedo al fracaso, hay que saber caerse y levantarse, y por eso precisamente yo creo que las compañías que estamos avanzando en la inteligencia artificial estamos en esa filosofía, ¿no?, en ser capaces de integrarla, de probar y de innovar constantemente. Hablando un poco de propósito y de compromiso social, habéis puesto en marcha la Fundación Verisur y proyectos como De Soledad, centrados en la soledad no deseada de las personas mayores. ¿No es el típico, quizás, territorio esperable de una empresa de alarmas? Bueno, no sé, ¿de dónde aparece este territorio? O sea, ¿cómo dais con él? Y ¿por qué tomáis la decisión de ir hacia este territorio?
Bueno, yo creo que ahí, Gonzalo, y si me permites la corrección, no por eso, la cuestión es que Securitas Direct no es una empresa de alarmas, es una empresa de personas que protegen a personas y que su territorio es la protección, ¿no? Entendida esa protección, como obviamente nuestro core business, lo que pretendíamos desde hace ya muchos años es ser capaces de llevar esa protección más allá de nuestro propio deber como negocio. Y ahí es donde encontramos esa big S, ¿no?, del ESG, de nuestro compromiso social. Todos los colectivos a los que cuidamos, y de hecho ya tenemos nuestra propia fundación corporativa, todos los colectivos que atendemos nacen de nuestro propio propósito, de nuestro propio negocio, ¿no?, del entendimiento que tenemos. Y el ejemplo de Soledad, que te lo cuento en un minuto, parte de ahí, ¿no? Nosotros tenemos un servicio que se llama Protección Senior, que es un reloj que monitoriza a través de una central en remoto pues constantes vitales, cualquier caída, etcétera, que se dedica fundamentalmente a proteger personas mayores. En la pandemia nos damos cuenta que gran parte de ese portfolio de protección senior no tienen personas de contacto, somos su única persona de contacto. Y eso que es un servicio que tiene un coste y que a priori pues no podríamos estar hablando de que no se trata de colectivos vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a rascar y nos damos cuenta que el nivel de soledad que viven las personas mayores en nuestro país es increíble, que es normal por el envejecimiento, ¿no?, que estamos sufriendo como sociedad. Y a partir de ahí decimos, oye, nos tenemos que poner manos a la obra, ¿qué podemos hacer, no? Y nace este proyecto de Soledad, que más allá de ser solo un diagnóstico, porque al final estadísticas hay en todos los sitios, informes hay en todos los sitios, lo que intentamos es pasarlo a la acción, ¿no? No solo ser capaces de mitigar el problema, sino ser capaces de prevenirlo. Entonces sí, efectivamente empezamos con ese diagnóstico de qué estaba ocurriendo, pero sobre todo poniendo en el foco a cómo podíamos solventarlo, y ahora estamos en una fase muy bonita, emprendiendo un proyecto de innovación social cuyo entregable pretende ser una guía de acciones, de actuaciones, por cierto, corales, porque aquí en toda la sociedad se tiene que involucrar, todos los agentes sociales, para ser capaces de prevenir esta lacra que probablemente no mata, aunque mata silenciosamente, pero que desde luego sufren muchísimos españoles. Es una acción espectacular, la verdad. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Crees que las marcas están entendiendo que su función también es acompañar, escuchar, estar, o todavía no estamos en ese punto? Bueno, yo desde luego creo que lo estamos, ¿no? O sea, decía antes, creo que la única forma ahora mismo de comunicar es partiendo de la escucha, con lo cual esto pasa como inteligencia artificial sí o no, escucha sí o no, creo que ya no hay disyuntiva, creo que el tema es cómo lo hacemos de manera eficiente, porque de nada sirve escucho, analizo, pero no soy capaz de actuar, ¿no? Porque me pierdo por el análisis, totalmente, ¿no? Pero creo que es el único camino posible. Bueno, hablando del DIRCOM hoy en día, de la DIRCOM, tú eres DIRCOM, llevas sostenibilidad, ESG, trabajas con negocio, con tecnología, con impacto social, como hemos visto, también la comunicación interna. ¿Dónde crees que está hoy el verdadero valor del DIRCOM dentro de nuestras organizaciones? Bueno, yo soy una fiel defensora del papel del DIRCOM en el sentido más amplio de la comunicación, tanto los ámbitos, y no solo comunicación interna, comunicación externa, todos los ámbitos internos que entran obviamente con la comunicación interna, pero que tienen que ver también con cultura, con engagement, toda la parte externa, que no es solo PR, que es todo el ecosistema digital. Yo creo que todo ello tiene que estar junto bajo un paraguas que es el de la reputación y el de los asuntos corporativos. Al final, la función de comunicación es ser capaz de moldear, de promover, de proteger la marca con esa visión integral y transversal de todos los públicos. Por eso creo que tiene que estar de manera conjunta. Pero si hablamos de influencia, solo es posible influir si estás en el core del negocio, si estás donde se toman las decisiones, y en eso creo que tenemos que seguir trabajando, nuestro papel estratégico, asegurar que los profesionales de la comunicación dispongan de todas las competencias necesarias para esta nueva era, y al final el valor está en ese punto de conexión, ¿no? Yo creo que en general el papel del DIRCOM es un papel que cada vez está más reconocido, hemos recorrido mucho camino, pero tampoco creo que lo podemos dar por sentado
adelantado, porque al final, bueno, no ocurre en todas las organizaciones y por eso yo creo que bajo ese paraguas de Asociación DIRCOM en el que estamos, pues tenemos que seguir trabajando para reivindicar el papel y convertirlo cada vez más en un papel estratégico de contribución al negocio. Uh-huh. Y de hecho, hasta la propia denominación, ¿no? A veces se puede quedar hasta estrecha, ¿no? Porque habla de la comunicación cuando si hablamos de todos los ámbitos de la influencia, estamos llegando a ese término que nosotros empezamos a entender, pero a veces no sé si nuestros jefes lo entienden, nuestros CEOs, que es los asuntos corporativos, ¿no? Esa visión 360. Yo me siento muy cómoda con ello, sí. La verdad que creo que al final, como te decía, reputación y asuntos corporativos son paraguas mucho más amplios. Creo que si nos hacemos un autodiagnóstico, ¿no? De las personas que nos dedicamos a ese DIRCOM en general, muchas de nuestras funciones exceden el ámbito explícito de la comunicación y esos asuntos corporativos, como decía antes, significa estar en el end-to-end de la toma de decisiones, estar desde el inicio de los proyectos, no solo en la fase final de comunicación, estar en todo el progreso, estar en los retos, en la definición de los mismos y ahí es el trabajo que tenemos que seguir construyendo. Sí, y sobre todo tener influencia, ¿no? Tener influencia, estar en los órganos de influencia de las compañías y la materia prima es la influencia y la confianza. Nos ha quedado muy claro en esta conversación contigo, Laura, hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu mirada, tu forma de entender la comunicación en un contexto tan exigente como en el que trabajáis en Securitas Direct. Nos has dejado aquí algunas cosas que me he ido anotando. Bueno, hemos empezado hablando de la exagerada negatividad de nuestro día a día, ¿no? Que a la que le has puesto una buena dosis de optimismo, que es lo que debe ser, incluso en tiempos como los de ahora, en los que no para de llover. Y luego nos quedamos con el hacer que las cosas pasen, que es ese del hecho al dicho. Así que, bueno, nos lo vamos a aplicar, Laura. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por haberte acercado aquí a los micrófonos de Conexión DIRCOM. Un placer, muchísimas gracias, Gonzalo. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy de Conexión DIRCOM. Ya sabéis que esta temporada seguimos dando voz a profesionales que están contribuyendo a fortalecer la función de la comunicación en las organizaciones desde la práctica, desde la experiencia y desde el compromiso con la sociedad. Recordad que podéis escucharnos en todas las plataformas de audio. Volvemos pronto aquí en Capital Radio y siempre que queráis nos encontraréis donde la comunicación se escucha, en Conexión DIRCOM. ¡Hasta luego!